mano ahí en su lugar. Queremos saludarle, conocerle. Bienvenidos, bienvenidos. Sí, bienvenidos. Denle la mano a los que están a su lado. Bienvenidos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. De este lado también. Bienvenidos y muy bienvenidos. ¿Por qué no les damos un aplauso de bienvenida a ellos? Muchas gracias por visitarnos. Esta es su casa, es la casa de Dios. Y nosotros somos los pastores Daniel y Paula Rubalcaba y les damos la más cordial de las bienvenidas, y también a todos los que nos están viendo por internet. Muchas gracias por sintonizarnos y que el Señor les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, Sí. Buenos días, Dios les bendiga a No. todos los hermanos que forman. Sí. Otra vez. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Ante todo, nada debe de robar nuestra paz y nuestro gozo, ¿verdad? Dios les bendiga. Buenos días a todos los que forman parte de la Iglesia Voz de Dios, todos los que nos visitan por primera o segunda ocasión. Dios les bendiga también. Hoy es una hermosa mañana, el último domingo de este año 2014, donde debemos de estar gozosos porque el Señor nos permite estar en sus atrios, estar en su casa, alabando y adorando su santo nombre. Es hermoso poder estar en familia, disfrutando los últimos días del año, haciéndole fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Amén, así es. Muy bien, antes de iniciar con la palabra y con el programa de actividades que tenemos hoy, palabra. Señor, nuestros oídos son privilegiados, nuestro corazón aún más, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y hoy vamos a escuchar el último mensaje de este año, posiblemente el último mensaje para muchos, Señor, ya sea que tú los llames a tu presencia o tal vez vengas por tu iglesia, no lo sabemos. Estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, y en cualquier momento tú vendrás por la iglesia, tu iglesia será arrebatada y muchos estaremos contigo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso queremos estar muy atentos al mensaje de este domingo, de este último domingo del año, porque sin duda tú tienes cosas muy importantes que decirnos. Yo te pido que abras el corazón de todos los que estamos aquí. Si estamos aquí es porque tú nos trajiste para oír lo que estás a punto de decirnos. Abrimos nuestro corazón y te damos gracias nuevamente por el gran honor y el gran privilegio que nos permites de escuchar tu voz y tu palabra, tu perfecta voluntad que emergen de las sagradas escrituras. A ti la gloria, Señor, y la alabanza siempre, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice amén. Titulé este tema Deberes para el 2015, para los que toman nota. Deberes para el 2015. Como ciudadanos de este planeta, tenemos muchos deberes y muchas responsabilidades que desempeñar para tratar de vivir lo mejor posible en esta tierra. Debemos trabajar para tener una economía más estable. Los que trabajan dicen, yo tengo que trabajar o tengo que trabajar más o tengo incluso que trabajar horas extras si quiero tener una economía más estable. Debemos trabajar para comprarnos cosas. La Escritura dice, el que no trabaje, que no coma. Sin embargo, muchos no trabajan ni comen por gracia de Dios, ¿verdad? Pero el mandamiento es que el que no trabaja no coma. Debemos trabajar para comprarnos cosas, debemos trabajar para ir al cine, debemos trabajar para viajar, para comprar un boleto de autobús, debemos trabajar para comer y conseguir por lo menos los productos más básicos para nuestra existencia. También debemos, así se llama nuestro tema, debemos o deberes para el 2015, también debemos asumir nuestras responsabilidades en nuestro hogar. Debemos relacionarnos correctamente con nuestra esposa,
debes relacionarte correctamente con tu esposo, con nuestros hijos, con la suegra, con las nueras. Incluso debemos relacionarnos con toda la creación de Dios y hasta con las mascotas, que también son creación de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? También debemos relacionarnos con la sociedad en general. Debemos relacionarnos con nuestros vecinos, debemos relacionarnos con el jefe de trabajo, debemos relacionarnos con el profesor de la escuela, debemos relacionarnos con las autoridades de nuestra nación, pero también debemos relacionarnos o saber relacionarnos con nuestros enemigos, con los que hablan mal de nosotros, con los que desean nuestro fracaso. En fin, la Biblia nos enseña a que debemos relacionarnos con toda la gente que está a nuestro alrededor. Y no solo relacionarnos, debemos saber relacionarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Todo eso es parte de nuestra responsabilidad como seres humanos. Pero hay algo que la sociedad ignora. Y muchos lo ignoran deliberadamente, otros lo ignoran porque en realidad no lo saben. Y es precisamente los deberes que debemos tener para con Dios. Toda la humanidad tiene deberes también con Dios. Afortunadamente todos, o casi todos los que estamos aquí, tenemos a Dios en nuestras vidas y lo conocemos de una manera más clara y más profunda que las demás personas. Así que en ese sentido, nosotros los hijos de Dios debemos tener muy presente que tenemos deberes y responsabilidades hacia la sociedad, sí, hacia la familia, por supuesto, pero todos también tenemos responsabilidades hacia Dios. ¿Cuántos dicen así es? Amén. Así que hermanos y amigos que hoy nos visitan, permítame de manera breve pero sólida mencionar por lo menos 6 deberes que tenemos que aplicar a nuestra vida personal y hacia la familia para este inicio de año 2015, pero sobre todo hacia Dios. En primer lugar, debemos orar siempre, ¿sí? Todos digan oración. ¿Cada cuándo debe ser la oración? Siempre. Debemos orar siempre. Tristemente, el ser humano en general, escuche bien, se acerca a Dios en oración cuando tiene problemas, ¿no es cierto? El ser humano se acerca a Dios cuando tiene problemas. Ya sea que tenga una enfermedad, un problema financiero o un problema grande de familia, lo cierto es que la gente ora solo cuando tiene una necesidad, pero no ora siempre. Y el mandamiento de parte de Dios es orar siempre. Muchos incurren en ese error por algunas razones, de no orar siempre, o incurren en el error o en el pecado de orar o acercarse a Dios solo cuando tienen algún problema, por algunas razones. Tal vez así fueron enseñados, o tal vez porque nunca han sido enseñados, o tal vez porque esas personas Dios solo signifique un solucionador de sus problemas, o simplemente porque no se les da la gana orar al Señor. Pero esas son algunas de las razones por las que muchas personas no oran a Dios, pero no oran siempre. Orar es relación. Todos digan relación. ¿Qué es la oración? Es una relación, hermanos, y no podemos tener una relación genuina, es decir, de hijos hacia Padre, que es Dios, o de nuestro Padre hacia nosotros, si no oramos siempre. Esta es la palabra importante, siempre, porque algunos oran, ya dije, cuando tienen problemas, otros cuando se acuerdan. Otros llegan tan cansados del trabajo que dicen, no, Dios conoce mi corazón, yo estoy muy cansado y Él sabe que lo amo. Entonces ahí entre sueños están, Padre, gracias por este día, gracias porque etcétera, 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 ¿no? Y empiezan a roncar con ronquidos indecibles, que dicen, ¿qué? Ellos dicen estar orando y dicen, bueno, es que es bien bonito quedarse dormido orando. Es más bonito darle su tiempo al Señor de oración y después dormir, ¿no, hermanos? Orar es relación, repito, y no podemos tener una relación genuina con Dios si no oramos siempre. A Dios se le debe orar en las buenas y en las malas. Mire qué inteligentes son, ¿verdad? A Dios se le debe orar en salud y en enfermedad. A Dios se le tiene que orar en riqueza y en pobreza. Cuando tienes problemas
y cuando no los tienes. Hermanos, nosotros los seres humanos hemos sido diseñados por Dios, escuchen bien, con la necesidad de relacionarnos con nuestro Hacedor a través de la oración. Dios nos diseñó así. Hay una necesidad en el espíritu del ser humano de relacionarnos con el que nos creó a través de la oración. Y vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 1, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 1. El Señor Jesús les habla una parábola y les dice lo siguiente. También les refirió Jesús una parábola sobre la, si ya lo encontró, dígalo fuerte, sobre la necesidad de comer, de dormir, de trabajar, de casarse. ¿Todo eso es necesario? Sí es necesario, por supuesto que es necesario, pero Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar los domingos que venimos a la iglesia nada más. Y eso que ore el pastor, y al final del culto que oren los hermanos de intercesión por mí. ¿Sobre qué? Orar siempre y no desmayar. Además, queridos hermanos, la oración no solo está limitada a hacerse aquí en la iglesia. La oración no solo está limitada a hacerla aquí en la congregación. Principalmente las Escrituras nos enseñan que nuestro tiempo de oración lo debemos hacer en nuestra casa, en familia, ahí donde Dios nos dio un techo donde vivir. La oración nunca debe ser un acto donde queremos ser vistos por la gente para aparentar lo que realmente no somos. Escuchen bien. Si realmente queremos ver los frutos de nuestra oración, ¿cuántos quieren ver el fruto de su oración? ¿Se acuerdan que Santiago dice, oras y no recibes? ¿Por qué? Porque oras mal. Porque oras para gastar en tus deleites y en tus pecados. ¿Cuántos oran aquí? ¿Y cuántos estamos orando mal? Hermanos, la oración debe dar fruto. La oración debe dar fruto porque la oración es de Dios, la oración es la naturaleza de Dios. Y si realmente queremos ver los frutos de nuestra oración, no es necesario que la gente sepa que somos campeones de oración. No necesita saber la gente que tú y yo somos tremendos oradores. ¿Se acuerdan de Pedro? El Señor Jesús les dijo, síganme los buenos y sube al monte. No dijo así, perdón, ¿verdad? Dijo, síganme y quiero que mientras yo oro, estuvo mal lo que dije, discúlpenme, ¿sí? No me fijé. Dijo, síganme y mientras yo subo, ustedes van a orar. Y entonces baja el Señor Jesús y encuentra a Pedro dormido. ¿Y qué le dice? Pedro, ¿no pudiste orar conmigo una hora? ¿Se recuerdan, hermanos? Escuchen bien. Lo único que es necesario para que nuestra oración dé fruto es que Dios nos vea. Es que Dios sepa que nuestro corazón tiene hambre de orar. Dios no escucha y no recibe nuestras oraciones si lo hacemos para ser vistos por la gente. Dios no escucha ni responde nuestras oraciones si nuestras oraciones están enfocadas a solamente un momento de necesidad. Yo necesito un favor, oro. Yo necesito un milagro, oro. Yo necesito una sanidad, voy a orar. Dios no responde ese tipo de oración. Lo único que realmente funciona es que nosotros sepamos que es necesario orar. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando digo que es necesario orar, estoy diciendo que reconocemos que necesitamos orar, que dependemos de la oración en un porcentaje altísimo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La oración nos ayuda demasiado. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice el Señor, mas tú, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Este aposento es la casa.
y era el lugar alto de las casas. Ellos hacían un lugar especial en las azoteas. Bueno, pero era su casa. Cuando entres a tu casa, cierra la puerta y llora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dígale usted lo que sigue, te recompensará en público. ¿Lo ve? Es verdad que todo ser humano necesita una respuesta de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos necesitan hoy una respuesta de Dios en algún tema, hermano? ¿Alguna necesidad? Todos necesitamos la respuesta de Dios. Y es verdad que todos necesitamos una respuesta de Dios, pero es igual de cierto que Dios necesita que los seres humanos le demos más de nuestros tiempos, de nuestro tiempo. Dios necesita que le demos más de nuestras palabras, y Dios necesita que le demos más de nuestro corazón para que Él nos escuche y nos bendiga con lo que le estamos pidiendo. Si no le damos tiempo, si no le damos más de nuestras palabras, si no le damos más de nuestro corazón, simplemente ese es el porqué de que nuestras oraciones no han estado dando fruto delante de Dios, porque estamos orando mal, estamos pidiendo mal. En segundo lugar, o lo segundo que como hijos de Dios debemos crecer para este 2015, es que debemos leer las Escrituras, ¿sí? Todos digan, debo leer la Biblia. Debo leer la Biblia. Otra vez diga, debo leer la Biblia. Pero de la misma manera que la oración es un tema olvidado, así también la lectura de las Sagradas Escrituras es un tema abandonado y olvidado por toda la humanidad, incluyendo a muchísimos cristianos. Hermanos, todos aquí tenemos una Biblia en casa, ¿sí o no? Algunos ya la tienen electrónica, en su teléfono, en su tableta, lo que sea. Pero ¿cuántos leen esa Biblia todos los días? Qué bueno por algunos. Todos tenemos ese precioso libro en nuestro poder, pero ¿cuántos lo indagan como el tesoro invaluable que nos fue dado a los seres humanos? Todos sabemos que las Escrituras son la mismísima palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Todos sabemos que cuando leemos la Biblia es la misma palabra de Dios. Sin embargo, las telenovelas, el periódico, los libros financieros y de éxito personal son los que ocupan nuestra atención y toda nuestra admiración. Hermanos y amigos, la lectura y el aprecio por las Sagradas Escrituras se hace cada vez más obsoleto para la gente de nuestra época. Sin embargo, el contenido de las Sagradas Escrituras, escuchen bien todos, es el más veraz, poderoso y vivo que ningún otro libro pueda contener. Las Sagradas Escrituras no solamente son letras, no es un libro antiguo y mucho menos es un libro histórico. Las Sagradas Escrituras son la palabra viva de Dios, y por lo tanto la debemos leer, escudriñar y comer como todo buen hijo de Dios lo entiende. ¿Cuántos entienden eso, hermanos? ¿Cuántos libros que no son la Biblia tienes en tu librero? ¿Cuántas comedias literarias has leído en tu escuela? Por requisito o por lo que sea, pero ¿cuántas? ¿Cuántos libros de historia te fascina leer? ¿Cuántos libros de autos, de carreras, de autos antiguos, autos clásicos, entretenimiento? ¿Cuántos libros de arquitectura? ¿Cuántos libros de abogacía, de medicina, etcétera, etcétera, etcétera has leído en estos últimos años? Pregunta, ¿y en tus años de convertido cuántas veces has leído la Biblia? ¿Todavía ninguna? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo a la iglesia ahí levantada en Colosas. La palabra de Cristo more. ¿En qué cantidad? En abundancia, diga, en nosotros. Él se está dirigiendo a creyentes, nosotros somos creyentes.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, pero el problema de la gente moderna es que ni siquiera se le antoja saber el contenido de la Biblia. Ese es el problema de la gente moderna. Ni siquiera siente hambre por conocer lo que aporta sus maravillosas hojas. Si tan solo nos lográramos dar cuenta que las Sagradas Escrituras son el alimento para la vida eterna, escúchenlo bien, creo que habría más gente espiritual y menos gente con anorexia espiritual. Si tan solo nos diéramos cuenta que el contenido de la Biblia es un contenido para la salvación de los pecadores. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 precisamente nos dice, nos enseña y nos induce a cuál debe ser nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras. Y Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que está hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Más que ser un libro lleno de promesas, es un libro lleno de salvación, hermanos. Más que ser un libro que te da los secretos de cómo tener éxito en la vida, es un libro que te da las bases para el éxito más grande que cualquier ser humano pueda tener, y es el éxito de ser salvos. ¿Cuántos creen que ese es el éxito más grande de un ser humano, hermanos? Yo lo creo. El éxito realmente tuyo y mío es que un día podamos ver a Dios cara a cara por toda la eternidad, estarle adorando, humillado delante de Él y diciéndole: santo, santo, santo eres tú, Señor Jehová de los ejércitos. Gracias por haberme traído hasta este lugar. Gracias por permitirme admirar tu rostro. Ese es el éxito de un hijo de Dios realmente. Lo tercero que como hijos de Dios debemos crecer para el 2015 es asistir a la congregación y tener un mayor compromiso aquí en la iglesia, en nuestra casa que Dios nos ha dado. Eso es algo muy importante. Algo que nos debe quedar muy claro es que la iglesia no es un club social donde nos reunimos a pasar un buen rato. ¿Verdad que no es un club social? A ver todos, ¿verdad que no es un club social? No lo es. Nos debe quedar bien claro. La iglesia no es un lugar donde se ofrezcan conciertos, show y un buen ambiente. ¿Verdad que eso no es la iglesia? La iglesia tampoco es un lugar de motivación personal. No es un lugar donde el predicador le dice a las ovejas: tú puedes, sí puedes, ten éxito, échale ganas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no pasa nada, nunca vas a enfermar, todo te va a ir bien. La iglesia no es un lugar de motivación personal. La iglesia tampoco es un centro de milagros y de histeria masiva. Eso no es la iglesia de Dios. La iglesia tampoco es un lugar donde encontramos clientes para nuestro negocio. Voy a ir ahí porque ahí va mucha gente y voy a ofrecer mi producto. La iglesia, hermano, no es un lugar, repito, donde encontremos clientes para nuestro negocio, y la iglesia tampoco es un lugar donde podamos identificarnos con personas con nuestra misma manera personal de pensar. No es la iglesia. La iglesia no es nada de eso, hermanos. La iglesia, como lo hemos dicho con anterioridad, es un hospital de pecadores donde debemos venir cada día a implorar de su amor, su perdón y su salvación. La iglesia es el lugar donde los redimidos nos reunimos para adorar al que nos lavó y nos compró con su sangre preciosa y poderosa. La iglesia es el lugar donde escuchamos su palabra para ponerla por obra.
La iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo se hace manifiesto y nos permite sentir y percibir su presencia. Hermanos y amigos, la iglesia se convierte, este lugar físicamente, se convierte en la casa de Dios cuando todos nos reunimos con el mismo propósito de buscar su presencia. Por eso debemos asistir con fidelidad y esfuerzo a cada reunión. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 25, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Esto es un mandamiento y dice que no, ¿qué? ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Wow. Ese día es el día del Señor. Para uno será un día de salvación y para otro será tribulación. Aquí dice el escritor de Hebreo, exhortándonos. Dile al que está a tu lado, te exhorto a que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Dile, ¿cuánto más que te estás dando cuenta que aquel día se acerca? Amén. Lo cuarto que como hijos de Dios debemos crecer para este 2015 es que debemos predicar su evangelio todos. Debemos predicar su palabra. ¿El pastor? ¿Solamente? ¿Los diáconos solamente? ¿Los ancianos solamente? ¿Los ministros? ¿Quiénes deben predicar su evangelio? Todos. El mandamiento que Cristo dio fue para todos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura que no lo conozca. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Debemos dar testimonio de Él. Dile que está a tu lado, debemos dar testimonio de Él. Tenemos que predicar el evangelio. Por lo menos tienes un cuadrito ahí en tu negocio que predique el evangelio. Por lo menos. O dices, no, es que espanta a mis clientes. Ahora resulta que la palabra de Dios espanta a la gente. Otros lo ponen como un augurio de buena suerte. Ni una ni otra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Sabe lo que significa a tiempo y fuera de tiempo? Significa todo el tiempo. Todo el tiempo es tiempo de predicar la palabra de Dios. Todo el tiempo. Vas a las tortillas, el tortillero necesita a Cristo. Vas con el de los chiles necesita a Cristo. Te subes al mototaxi, velo cómo maneja, seguramente es porque necesita a Cristo. El del taxi también necesita a Cristo. Los vecinos de allá enfrente necesitan a Cristo, que nos estacionaron su microbús aquí arriba de nuestra banqueta y nos dijeron, háganle como quieran. Necesita la gente a Cristo. Necesitamos predicar el evangelio. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de cristiano somos? ¿De los que les da pena hablar de Él? ¿De los que prefieren esconder su fe? Esos de la secreta, ¿verdad? Que usan Biblias así de chiquititas, ¿sí? Abajo de la axila. Y te saludan así. Porque si estiran el brazo se les cae y se dan cuenta que traías una Biblia y que eres cristiano. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿De los que con su vida niegan la fe? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿De los que ni siquiera sabes evangelizar a un inconverso? Es que no sé ni qué decirles, paz. ¡Qué vergüenza! ¿No te acuerdas cómo te evangelizaron a ti? Y esa palabra produjo fruto en ti, vida, salvación. ¿No vienes a la iglesia todos los domingos y oyes palabra de Dios? Muchos no saben evangelizar. ¿Qué clase de cristianos somos en realidad? ¿Qué lugar de importancia está ocupando Dios en nuestros corazones? Leamos Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, verso 8.
más. ¿Ya lo tienen? Más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que escondemos, que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se predica para salvación. Amén. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Lo quinto que como hijos de Dios debemos crecer para este 2015 es, debemos traer nuestra ofrenda al Señor. ¿Cuántos dicen ouch? Nuestra ofrenda al Señor. Mire, este punto es de los más molestos para la gente. Ya van a hablar de dinero. No vamos a hablar de dinero, hermanos. Escuche bien. Muchos dicen, ¿por qué debo diezmar si ya no estoy bajo la ley? Ya no estoy bajo la maldición de la ley, entonces ya no debo de diezmar. Otros dicen, ¿por qué debo ofrendar si yo necesito más ayuda que otros? Yo soy como la Cruz Roja, y a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda? Muchos piensan así. ¿Por qué debo donar comida o despensa a la iglesia si a veces yo soy el que no tengo ni para comer? Dicen algunos. ¿Por qué debo donar para la construcción del templo si ni casa propia tengo? O no he podido acabar con la construcción de mi casa y ahora tengo que ofrendar para la construcción del templo, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, queridos hermanos y amigos, que los corazones de los seres humanos han hecho al dinero un Dios. Han hecho del dinero un Dios, que cuando se trata de darlo, ¿sabe lo que hacen? Se le inclinan, lo adoran y aman de tal manera que prefieren no darlo. Porque el dinero es su Dios. Pero no se alcanzan a dar cuenta que al retenerlo, también retienen la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces el cristiano quiere al Dios de la lotería. No sé cuántos tengan muchos años en el Evangelio. Yo tengo 30, este año 2015 cumplo 30 años en el Evangelio. Y yo cuando era niño, hace 30 años, me enseñaban un corito que decía: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un billete, Él te regresa. ¿A ustedes les enseñaron bien? Bien mal. Pero a mí me enseñaron más mal. Porque a mí me decían, si tú das un billete, Él te regresa 100. ¿Y sabe cómo le hemos llamado a ese Dios? El Dios de la lotería. El Dios de la lotería. ¿Qué haces? ¿Compras un billete con 100 pesos o algo así? ¿Y quieres que te regresan 10 millones de pesos? Y hasta escoges el que termine en 7, porque el 7 es de Dios. ¿No? Y hemos estado mal enseñados, hermanos. Ese Dios de la lotería no existe. Dios es el que nos bendice soberanamente con lo que Él quiere darnos. Y nos ha dado mucho más de lo que nosotros le hemos dado en un diezmo y en una ofrenda. ¿No es cierto, hermanos? Por supuesto que sí. Dios lo bendice y Dios lo multiplica. Entonces, cuando la gente no da al Señor, no entiende que también retiene las bendiciones de Dios. Y tenemos que demostrarlo leyendo. Le voy a leer 2 versículos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo 7 al versículo 12. Dice así: desde los días de vuestros padres, esta es una confrontación, Dios está hablando con el pueblo en los tiempos de Malaquías. Desde los días de vuestros padres, les dice Dios, os habéis apartado de mis leyes o de mis mandamientos y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?
¿robará el hombre a Dios? Y dice él, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Se da cuenta que toda la nación había olvidado el tema del diezmo y la ofrenda? Ahora, cuando él dice malditos, no los está maldiciendo, simplemente les está diciendo, la nación está maldecida por causa de su olvido. ¿Sí? Entonces nosotros cuando a veces vemos la maldición en ese sentido, no es que Dios nos maldice porque no damos, es que hay un efecto espiritual automático por incumplir las leyes, que así inició diciendo Dios en Malaquías 3, versículo 7. Sigamos leyendo, versículo 10. Traed todos, fíjese, a ellos les dijo, todo lo que no has dado, lo vas a tener que juntar y traer. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Esta es una promesa que da el Señor, no la da ningún predicador, ninguna institución religiosa, es Dios mismo quien nos da esta promesa. Ahora vayamos a 2 Corintios capítulo 9, este pasaje del Nuevo Testamento, versículo 7. Y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No digas, bueno, pues ahí les va mis 20 pesos. Ahí les va para mi torta de tamal, lo que era para mi torta de tamal, ahí va para el Señor. Como si Dios se fuera a comprar una torta de tamal y te quitara el pan de la boca a ti. Si Él cuando nos pide no es para quitarnos, es para darnos. ¿Sí? Cada uno, no con tristeza, no por necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad económica en este lugar? ¿Te das cuenta que no dice, bueno, los que tengan necesidad no den? Él está diciendo, no des solo cuando tienes necesidad de recibir. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Habrá otra cosa más importante que recibir el amor de Dios? No, hermanos. Si el amor de Dios no está en nuestros corazones, no seríamos salvos. Por amor somos salvos. Ahora, ahí mismo en el capítulo 8, 2 Corintios 8, un capítulo atrás, dice así Pablo a la iglesia en Corinto. Corinto era una de las iglesias más prósperas en aquella época, era una ciudad griega, y era muy próspera porque ellos fueron los inventores de los farmacéuticos. Ellos descubrieron, ¿se acuerdan cuando Pablo dice, compra colirio para que vean tus ojos? El colirio, los corintios en esa ciudad lo descubrieron. Entonces tanto la iglesia como toda la población era muy adinerada. Y Corinto por lo mismo empezó a endurecer su corazón. Ahora vea con ese pequeño contexto histórico lo que Pablo les dice a ellos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hay un contraste. Macedonia era otra ciudad, era una ciudad pobre. Corinto era una ciudad rica. Haga de cuenta que usted se va a Santa Fe y ve todos los edificios, ¿no? Y después se va aquí a Santa Petrita a lo mejor y dice, chispas, ¿verdad? Aquí puro terregal, hoyos, esto y bueno. Entonces, fíjense el contraste que hace Pablo. Os hacemos saber, les dice ahí en Santa Fe, digamos, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias pobres en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Verso 3: pues doy testimonio de que con agrado ellos han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, Pablo está dando a entender que cuando vio la pobreza de Macedonia dijo: no, espérense, ustedes están para recibir y no para dar. Y los macedonios seguramente lo increparon y le dijeron a Pablo: oye, no, espérate, Pablo, en primer lugar, no es para ti a quien le estamos dando. En segundo lugar, te rogamos que nos des el privilegio de contribuir para los santos, para que los predicadores sigan predicando el evangelio y salgan y prediquen. Pablo está dando testimonio a los riquillos de Corinto de la pobreza de los macedonios. Dice, pidiéndonos, el verso 4, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Wow. Versículo 12. Porque, dice Pablo, no pase por alto el contexto que ya estamos leyendo. Porque si primero hay, ¿qué? Y ahí está el problema de muchos, que no tienen voluntad. Los corintios eran ricos, pero no tenían voluntad, buena voluntad para dar. Los macedonios eran pobres, pero tenían buena voluntad. Dice, pero si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Capítulo 9, 2 de Corintios 9. Cada uno, sigue predicando Pablo, el original no tenía capítulos ni versículos, entonces él sigue en el mismo momento. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 25? Otro pasaje del Antiguo Testamento. Es el libro de la consejería de Dios. Es el libro con el mayor contenido de la sabiduría y la consejería de Dios de toda la Biblia, de los 66 libros. Proverbios 11:25 dice que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O al que saciare, al que le da al que tiene necesidad, también recibirá cuando tenga necesidad. El alma generosa será prosperada. Ahora vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 35. Otro pasaje del Nuevo Testamento. Hechos 20, versículo 35. Pablo, una vez más. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, diga lo que dijo. Dile al que está a tu lado, Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sí? Hace poco hice un viaje que me regalaron, me pagaron todo. Yo no, ¿cómo crees? No, gracias. No, que sí, que lo otro. No, sí, bueno, fuimos. Llegamos, ya nos habían pagado el hotel, salimos con una familia, y no llevábamos, fíjense, en ese viaje lo suficiente pues para cubrir los gastos de alimentación, por lo menos para invitar a esa familia que había tenido la atención de invitarnos. Y entonces dije, híjole, ¿verdad? Y entonces estos hermanos agarran y dicen, no, nosotros vamos a pagar todo. Y yo creo que me vio así rojo, chiviado, y me dice, mira, yo he aprendido algo, me dijo. Él me dijo, Dios me ha bendecido. Y he aprendido algo. Hay que aprender a dar y a recibir, me dijo. Hay que aprender a dar y a recibir. Cuando tienes para dar,
tienes que dar. Y cuando no tienes, tienes que abrir los brazos y recibir. Y no decir, qué pena, es que no tengo, es que yo quisiera. Y ese viaje, hermano, fue un viaje maravilloso, no solo porque todo lo pagaron, sino porque Dios habló a nuestras vidas en esa pequeña frase. Y Jesús lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Y dile al que está a tu lado, tienes que aprender a dar y a recibir. Amén, hermanos. Muchos nada más han aprendido a recibir. Y por último, lo sexto que como hijos de Dios debemos es comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo hijo de Dios debemos, y no solo los hijos de Dios, también los que no son hijos de Dios, debemos todos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿No se le pone la piel así medio rara? Hermanos, debemos tomar la vida espiritual muy en serio. Debemos tomar la vida espiritual muy en serio. Nos han tocado vivir los últimos tiempos y no es nada fácil. ¿A poco no, hermanos? No es nada fácil. En todos los sentidos, los amigos de nuestros hijos. Tu amiga tiene una hija lesbiana, hay un riesgo de que también lo sea. Tiene un amigo homosexual, hay un riesgo de que también lo sea. Tiene un amigo borracho, hay un gran riesgo de que también lo sea. Tiene un amigo en adulterio que dice, no hay problema, pues es que mi esposa no me da lo que yo necesito, no quiero. Hay un gran riesgo. Vivimos los últimos tiempos. De hecho, todo se pondrá peor todavía. Para aquellos que están diciendo y declarando que México se va a poner bien y que se van a acabar las broncas, la Biblia dice que todo se va a poner peor. Sin embargo, tenemos una esperanza viva, hermanos. Nuestra salvación está más cerca que antes. Es nuestra única esperanza. Nuestra esperanza no debe ser que todo se va a arreglar y todo se va a poner bien. Nuestra esperanza es que nuestra salvación está cada vez más cercana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese es nuestro gozo y esa es nuestra esperanza. Leamos para terminar 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, por favor. 2 Corintios 5, versículo 10. Y les vamos a pedir a mis hermanos que vayan, que les digan a los niños que ya se preparen, por favor, que ya pasen para acá. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Es necesario que todos ellos comparezcan. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿A qué se va un tribunal? No, dice, o sea, el malo dice hay bronca, ¿no? Hay problemas. Pero el bueno dice, aquí estoy. ¿A poco no? A un juzgado, a un tribunal se va a recibir condenación o a salir absuelto del pecado o de lo malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Señor te va a llamar, a ver, ven, ¿por qué engañaste a tu esposa? A ver, ven, ¿por qué engañaste a tu esposo? A ver, ven, ¿por qué fumabas marihuana? ¿Por qué eras tan mentiroso? ¿Por qué eras tan grosero?
¿Por qué? Estamos aquí, no se hagan de la vista gorda, hermano. Lo estoy viendo que me están viendo con el rabito del ojo, pero escuchen, no es importante que me vean, es importante que me escuchen. Vamos a guardar silencio ahí con los niños, hacemos un alto total, por favor. Vamos a dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. Y cada uno recibiremos nuestra recompensa. Esto no habla de la salvación, porque la salvación no es por obras. La salvación es por fe y es por gracia. Pero si tú acabas de decir amén y te dices, yo era salvo, siempre salvo, por gracia. Entonces, Señor, perdóname si engañé a mi esposa, si hice esto, si hice aquello. Voy a decir al Señor, ¿sabes qué? No te conozco, hacedor de iniquidad, al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. ¿Verdad que hay que empezar bien el año 2015, hermanos? Vamos ahora. Inclinen su rostro. Señor, te damos